Detengo el video para que estén pendientes a la presentación. Entonces, el estudio de hoy, ¿qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia? La semana pasada estuvimos hablando del nuevo nacimiento y decíamos que cuando el hombre da su paso de fe y acepta a Cristo, cuando acepta la salvación, cuando recibe vida espiritual a través de la fe de Cristo, la Biblia lo compara con un nuevo nacimiento, es como nacer de nuevo. Como parte de este nuevo nacimiento que hablábamos, deberíamos tener un cambio de actitud en la obediencia a Dios. Y es que, señores, la humanidad por naturaleza es desobediente. Nos cuesta obedecer. No nos gusta someternos a autoridad. En otras palabras, queremos hacer lo que nos da la gana. No queremos que nos controlen, ¿verdad? Por eso la importancia de este estudio sobre la obediencia. Un momentito, que no me está dejando cambiar, no sé qué pasó, perdón. Ok, ya sé. La palabra obediencia se deriva del término griego upakoe, que significa escuchar con atención, sujetarse a la orden de una autoridad establecida. Y con eso, con ese significado es que más la utilizamos. Sujetarse a la orden de una autoridad establecida. Sumisión, acatamiento, acuerdo, sometimiento. Todo eso son sinónimos de ese término griego, ¿verdad? Que es obediencia. La obediencia demanda rendición a una autoridad. Dependiendo a quién le rindamos nuestra voluntad, le estaremos a la vez rindiendo nuestra obediencia, si a Dios o a Satanás. De igual forma, podemos vivir bajo el dominio de las pasiones desenfrenadas de la carne o del dominio del Espíritu Santo. La obediencia a Dios es ponerse bajo la autoridad de Dios con el fin de sujetarse a sus órdenes en una actitud interna de gozo y sumisión. Y vamos a estar viendo por qué eso es importante. Gozo y sumisión. La obediencia debe ser una característica de la gente de Dios. La Biblia está llena de la experiencia de gente que fue llamada a obedecer y lo hizo. Como consecuencia, fueron bendecidas y gozaron de la comunión con Dios. Por otro lado, también encontramos la triste realidad de muchos que decidieron no obedecer la voluntad de Dios y terminaron derrotados y apartados de la comunión de Dios, la mayor bendición, ¿verdad? Vemos el caso específico de Adán y Eva, cómo desobedecieron el mandato de Dios y las consecuencias que esto trajo. Desde el Génesis, o sea, desde el principio de la Biblia, Dios espera que su voz sea escuchada y obedecida. A cambio de nuestra obediencia, Dios nos promete su presencia sobre todo y diferentes tipos de bendiciones, pero su comunión, ¿verdad? Como dice Primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Como definición de obediencia a Dios, podemos decir que la obediencia a Dios es aquella humilde actitud del corazón regenerado que impulsa al cristiano a sujetar su voluntad a los mandamientos de Dios. Repito, esto es importante. La obediencia a Dios es aquella humilde actitud del corazón regenerado que impulsa al cristiano a sujetar su voluntad a los mandamientos de Dios. Ese puede ser una definición de obediencia a Dios. Cuando leemos la Biblia podemos encontrar a quién debemos obediencia. Podríamos llamarlo los niveles de obediencia. El autor así lo llama. Vamos a ver 4 sugerencias que nos da la Biblia sobre la obediencia. Y la primera, el primer nivel, el nivel más alto, es que los cristianos estamos llamados a obedecer a Dios. La más importante. Los cristianos estamos llamados a obedecer a Dios. Como dice Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, dice el Señor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Conocer y reconocer a Dios como Padre, Señor, autoridad suprema y juez de todo, debe ser la fuerza que inspire nuestra obediencia. Obedecer a Dios es la prueba más sincera de amor genuino que nosotros podemos expresar. No siempre debemos entender para obedecer cuando se trata de Dios. En cambio, siempre debemos obedecer para entonces entender. Dios en su amor se aseguró de que sus hijos pudieran conocer su voluntad mediante las escrituras. En la Biblia vemos a un Dios revelado, ¿verdad? Mediante el ejemplo de Cristo también, como expresión encarnada de la voluntad del Padre, y mediante el ministerio de guía del Espíritu Santo, que hoy hace en nosotros, ¿verdad? En lo que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, lo que hemos dado el paso de fe. El fin de estos medios, o sea, la Biblia, las Escrituras, el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Y la guía del Espíritu Santo, revelan, es una revelación, perdón, para que ninguno pueda justificar ignorancia ante el llamado a la obediencia de Dios. Y algo importante, siempre que nuestra fidelidad a Dios esté en juego, debemos optar por obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es importante. Y repito, siempre que nuestra fidelidad a Dios esté en juego, debemos optar por obedecer a Dios antes que a los hombres. Un segundo nivel o una segunda sugerencia que encontramos en la Biblia cuando la estudiamos, cuando estudiamos sobre la obediencia, es que los cristianos debemos obedecer a nuestros padres terrenales. Como dice Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. También vemos que el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice que honremos, ¿verdad?, a nuestros padres. Y es que es un deber cristiano mostrar reverencia, amor y asistencia a nuestros padres terrenales. Nuestros padres terrenales representan la autoridad que Dios eligió para ponernos bajo su cuidado y protección. Levantarse en rebeldía contra los padres es
rebelarse contra Dios y sus designios y sus decretos. Nuestra honra a nuestros padres no está condicionada a su fidelidad en el cumplimiento de sus funciones paternas. Más bien, debemos obedecerlo porque es la voluntad expresa de Dios. Ahora bien, los hijos no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia de sus padres. Eso está claro. Tercera sugerencia que vemos de la obediencia en la Biblia. Los cristianos debemos obedecer las autoridades civiles y militares. Eso a veces no nos gusta y fuera mejor que no estuviera en la Biblia, pero está, ¿verdad? Los cristianos debemos obedecer las autoridades civiles y militares, como dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El apóstol Pablo nos llama a tener una obediencia con las autoridades, porque no existe ninguna autoridad sino por el permiso de Dios. Pero por favor, atento con esto. Pablo no sugiere y no dice que Dios aprueba la mala conducta de los gobiernos, de las autoridades, ni que debemos someternos a las exigencias del gobierno contraria a la ley de Dios. Pablo no dice, no sugiere eso. Es importante, señores, que tengamos esto presente. Dios no aprueba la mala conducta de los gobiernos, aunque dice que toda autoridad es porque Dios la ha permitido, pero no por eso Dios aprueba la mala conducta de los gobiernos, de las autoridades, ¿verdad? Ni debemos someternos a las exigencias del gobierno contra la ley de Dios, contra la ley de Dios. Bajo esta circunstancia, el cristiano debe obedecer a Dios antes que a los hombres, como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Le guardamos obediencia, debemos tener obediencia a las autoridades civiles y militares. No podemos vivir en anarquía. Cuarta cosa que encontramos cuando estudiamos la obediencia en la Biblia. Encontramos que los cristianos debemos obedecer a los pastores. Dice Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los pastores deben guiar a la congregación con su ejemplo, humildad y sana doctrina a Dios. Nosotros le debemos obediencia, pero esta debe ser una obediencia madura, una obediencia a la luz de la palabra. Repito, la obediencia que le debemos es una obediencia a la luz de la palabra. Por eso debemos conocer, debemos estudiar la palabra de Dios para ver qué no está conforme a ella. Ahora, señores, veamos algunos principios o verdades fundamentales sobre la obediencia. Principios o verdades fundamentales sobre la obediencia a Dios, es que estamos, ¿verdad?, estudiando. El primer principio, la obediencia genuina es tanto una acción como una actitud, como dice Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La obediencia genuina es tanto una acción como una actitud. En la obediencia genuina debemos procurar que ambos elementos de nuestro corazón, de nuestra mente, es decir, la acción y la actitud, estén alineados.
Debemos obedecer con buena actitud, con prontitud de ánimo y diligencia, señores. Como dice Salmos 1:2, en la ley de Jehová está mi delicia, y en su ley medito de día y de noche. O sea, no vemos los mandatos de Dios como una serie de prohibiciones y restricciones, exigencias y sanciones, sino que encontramos deleite en la obediencia a Dios, ¿verdad? Una actitud positiva, un cambio de actitud en cuanto a la obediencia de Dios. No solo hacerla, no solo ejecutar, ¿verdad? No solo acción, sino también agregarle una correcta actitud, una buena actitud, porque lo estamos haciendo para Dios. La obediencia es para Dios. Segundo principio, la obediencia genuina no debe originarse en el temor, la culpa ni el deber, perdón. La obediencia genuina no debe originarse en el temor, la culpa ni el deber. Como dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guarda mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso le dijo el Señor al pueblo de Israel, ¿verdad? En el Éxodo, cuando lo sacó de Egipto. Si guardan mi pacto, si me obedecen, será especial tesoro. La obediencia, que es fruto del temor, el deber o de la culpa, es una obediencia superficial. La obediencia verdadera surge de lo más íntimo de nuestro ser. Por eso depositamos nuestra fe en el Señor, o lo que es lo mismo. Vivimos por fe, confiando en que la obediencia a Dios, a quien nos beneficia, es a nosotros mismos. O sea, el Señor quiere que seamos obedientes, porque eso nos beneficia a nosotros mismos. No es que eso beneficia al Señor de ningún modo. Nos beneficia a nosotros. Nosotros somos que recibimos realmente los beneficios cuando obedecemos al Señor. Tercer principio. Amar a Dios es sinónimo de obedecer sus mandamientos. Amar a Dios es sinónimo de obedecer sus mandamientos. Como dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él, a él. Jesús une el amor con la obediencia aquí, en esto que acabamos de leer. Necesitamos entender esta unión. Es fácil hablar del amor de Dios sin mencionar nuestra obligación de obedecer. El verdadero amor a Dios se muestra en una obediencia manifiesta. La obediencia es una demostración de nuestro amor a Dios y en consecuencia nos acercamos más a Él. Cuando le obedecemos, nos acercamos más a Él, ¿verdad? Cultivamos una intimidad entre nosotros y Dios cuando le obedecemos. Por eso nos acercamos más a Él. Cuarto principio. Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Como dice Primera de Samuel 15:22. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los
de los carneros. Estas palabras fueron dichas por el profeta Samuel. Y vamos a ver un poquito del contexto, por qué Samuel dice eso. Esta palabra la dijo el profeta Samuel cuando les reclamaba al rey Saúl, el rey, primer rey de Israel, perdón, por haber desobedecido el mandato de Dios. El Señor, a través del profeta Samuel, que en ese tiempo eran los profetas, eran los representantes de Dios, ¿verdad? A través, los mensajeros de Dios eran. El Señor a través del profeta Samuel, le había dado un mandato, una orden a Saúl, que era el rey de Israel, para que destruyera todo lo del reino de Amalek, para que ejecutara el castigo de Dios contra los amalecitas. Y hay, bueno, cuando estudiamos la Biblia, el Antiguo Testamento, vemos lo que el pueblo, los amalecitas le hicieron al pueblo de Israel. Eso después abundaremos en eso. Pero la idea era esa, ¿verdad? Que Dios le había dado un mandato a Saúl para que ejecutara el castigo de Dios contra los amalecitas. Pero Saúl y el pueblo y el ejército perdonaron a Agag, que era el rey de Amalek, de los amalecitas, y perdonaron lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Dios le había dado una orden de que destruyera todo, no dejara absolutamente nada, nada dejara. Pero ellos perdonaron al rey y el botín, ¿verdad? Lo mejor del botín se llevaron. Cuando Samuel el profeta ve que hicieron esto, le preguntó a Saúl por qué había desobedecido la orden de Dios. Saúl, tratando de encubrir su mala conducta bajo falsas apariencias, dijo que había tenido un motivo muy piadoso para salvar algunos animales. Quería tener animales excelentes para ofrecerlo en sacrificio al Señor. Recordemos que en ese tiempo se hacían sacrificios, ¿verdad? Para Dios. Y él pone esa excusa, que quería tener animales excelentes para ofrecerle en sacrificio al Señor. Este fue un esfuerzo por tratar de encubrir su desobediencia. Es en ese contexto que Samuel dice: ¿qué le agrada más al Señor, Saúl? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. O sea, en otras palabras, Dios quiere obediencia, no sacrificios. A veces creemos que hacemos grandes cosas por Dios, pero si eso no es lo que el Señor quiere, lo que el Señor demanda de ti, entonces la obra es de balde. Esto fue lo que le explicó Samuel a Saúl. En otras palabras, el único sacrificio que Dios espera es nuestra obediencia. Y señores, aunque vivimos en un mundo cargado de desobediencia y pecado, como hijos de Dios, los cristianos estamos llamados a adoptar el Espíritu de Cristo, a quien la Biblia define como obediente hasta la muerte. Como dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, refiriéndose a Cristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2:8. Señores, termino leyendo a Juan 14:15 y dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.
Si no has, y te llamo a la reflexión, si no has estado viviendo en obediencia a Dios, te recuerdo que Él es misericordioso para perdonar nuestros pecados. Recuerda que Cristo es el único instrumento de salvación provisto por Dios para la salvación del hombre. El único instrumento de salvación es Cristo, como hemos visto en otro estudio. Así que recuerda que hoy es el momento oportuno, hoy es el día de salvación. Con esto, señores, concluimos el estudio sobre qué es la obediencia y qué es la obediencia a Dios. Entonces pongo el video y David, dejo. Muy interesante este estudio, aparentemente fácil y cortito, pero vemos esa relación tan interesante entre lo que es la obediencia a Dios y el amor a Dios. Una cosa tiene que ir de la mano con la otra. Vamos a pasar a la encuesta, a la votación, para ver cómo aprendimos. Y la lanzo aquí seguido. Ahí está. La puede ver primero. Ok, entonces tenemos ahí 4 preguntas. La primera pregunta dice, ¿la obediencia a Dios es una humilde actitud del corazón regenerado que impulsa al cristiano a sujetar su voluntad a los mandamientos de Dios? Usted va a responder sí o no. Repito, la obediencia a Dios es una humilde actitud del corazón regenerado que impulsa al cristiano a sujetar su voluntad a los mandamientos de Dios. Esa es la primera pregunta. ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿por qué debemos de obedecer a Dios? Y hay 2 opciones. A, porque Dios demanda nuestra obediencia. B, porque si le obedezco, me premia. Y, bueno, hay 3, perdón. Y la opción C es, para que me dejen los reyes. Muy buena esa. La tercera pregunta, ¿quién está por encima de nuestra obediencia a Dios? Escuchen bien. ¿Quién está por encima de nuestra obediencia a Dios? Y tenemos 4 opciones. Nuestros padres, las autoridades civiles y militares, la C, los pastores, y la D, nadie. Usted va a elegir la opción de esas 4 que usted crea. Pregunta 4. Elija la respuesta correcta en cuanto a la obediencia a Dios. Hay 5. Dice, la obediencia es tanto una acción como una actitud. La obediencia no debe de originarse en el temor, la culpa ni el deber. C. Amar a Dios es sinónimo de obediencia. D. Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Y la E, todas las anteriores. Entonces, hasta ahora solamente están tímidos, solamente han votado 8. Ah, bueno, ya se está acelerando. 9 personas, 10 de 16, bueno, 14, porque David y yo no votamos. Estas preguntas, más que evaluación, realmente es un resumen. Y vemos qué tan importante es este tema de la obediencia. Y uno lo ve y tal vez no dice, bueno, eso está muy claro, eso se sabe. Pero también ese tema trae mucha controversia y muchas preguntas. Esa última pregunta, la cuarta, ¿cuánto es la obediencia hacia Dios? Como también la tercera, que es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Quién está por encima de la obediencia a Dios? O si la hacemos inversa, ¿hasta cuándo tengo yo que obedecer a mis padres o a las autoridades, ya sean civiles o militares? ¿Hasta cuándo tengo yo que obedecer a un pastor? Y en este estudio, así cortito y sereno, encontramos esa respuesta que mucha gente se hace.
¿Y por qué tenemos que obedecer a Dios? A veces también es una respuesta que nos llega a nuestra cabeza la pregunta, y una mala respuesta vemos cómo también trae consecuencias, como vimos nosotros en el estudio de hoy. Así que aunque se ve muy sencillo, aunque podemos decir todo el mundo lo sabe, realmente esto abre un abanico de inquietudes que el ser humano se hace, donde nos hacemos y preguntamos hasta cuándo es la obediencia. Sí, no, y también David nos llama a reflexión, porque como decíamos, eh, las personas, a la humanidad no le gusta que lo controlen, no le gusta la obediencia, le gusta estar, ¿verdad? Como chivo sin ley, como decimos. No le gusta que lo controlen. La obediencia es realmente para la humanidad es difícil, ¿verdad? Es difícil. Por eso Incluso hablamos de... la obediencia se confunde con ese deseo de ingobernabilidad. O sea, nos gusta ser los jefes, nos gusta hacer nuestra voluntad. Y muchas veces no obedecemos sabiendo que está mal la cosa para no doblegarnos, para no humillarnos, que es lo diferente a lo que hizo Cristo, como vimos Sí, en el estudio de hoy. Vemos en este mismo caso de la cuarentena, de la pandemia, el toque de queda, el montón de gente que es apresado simplemente porque no quiere doblegarse. A mí nadie me somete, a mí yo soy el que me gobierno y yo puedo estar fuera hasta la hora que yo quiera. Y hay muchos que realmente le cogen la calle el toque de queda, pero hay otros que provocan eso, porque como dice Plinio, como vimos en el estudio de hoy también, obedecer realmente es algo difícil para el ser humano. así Vamos a es. terminar aquí la votación. Ya Sí, tenemos 15 personas. Nada más nos sí. faltó uno. Y finalizamos y Bueno, en leemos. realidad soy yo que no voté. No, tú y yo no estamos en la contabilización, Ah, porque ok. hay 19 conexiones, tienen que haber Ah, 16. bueno, perfecto, ok. Sí. Y vamos a compartir los resultados entonces. Bueno, la primera pregunta, perfecto. Todo el mundo contestó correctamente. Esa es una definición de obediencia a Dios. Eh, la segunda pregunta, también, ¿por qué? Y qué bueno que esté claro eso. ¿Por qué debemos de obedecer a Dios? Lo primero es que Dios demanda obediencia. Es lo primero. Dios demanda obediencia. Y como dijimos, bueno, ya van a haber cosas secundarias, ¿verdad? Como expresamos nuestro amor a Dios, ¿verdad? Con nuestra obediencia. Nos conviene a nosotros mismos. Pero lo primero es que Dios demanda de nuestra obediencia. Eso es importante. Y que no Incluso, se vea eh, como un concurso, como un, ¿cuál es la palabra? Me fue la palabra. Como decía, porque si le obedezco, me premia. No, no, ¿verdad? Esa no es la idea. Esa no es la idea. Y si esa es la idea, entonces cuando no veamos, cuando vengan momentos de tribulación, momentos de problema, entonces, si no vemos eso que estamos recibiendo del Señor, que creemos que, ¿verdad? Que el Señor nos ha abandonado por un tiempecito, entonces no vamos a obedecer al Señor por eso. Por eso es que no solamente debemos obedecer por los beneficios, ¿verdad? y las otras dos, Plinio, realmente son correctas, pero como Sí, tú dices, son secundarias. O sea, el obedecer a Dios tiene su recompensa. Y también te pueden dejar los reyes si tú obedeces a Dios, pero son secundarias, no están por encima de la primera, que es una demanda de parte de nuestro Señor. sí. Entonces, la tercera pregunta, eh, ¿quién está por encima de nuestra obediencia a Dios? Nadie, nadie, Señor, está por encima de nuestra obediencia a Dios. Y eso, por eso lo repetí varias veces, para que las cosas concretas, ¿verdad? Se van repitiendo varias veces para que quede. Esa es la idea de estos estudios, que son cortos, pero te traen, ¿verdad? Ideas fundamentales y te las repetimos para que se vaya quedando y grabando. Y la cuarta pregunta, la respuesta correcta en cuanto a la obediencia de Dios, todas, todas son
son respuestas correctas en cuanto a la obediencia a Dios. Todas. Las 4 que pusimos eran correctas. O sea que se entendió esa parte. David, algo importante es, en cuanto a la obediencia, cómo termina, hay un pasaje que no sabemos. Bueno, y no solo ese pasaje, en varios pasajes encontramos del temor a Dios. Pero ahorita decíamos que no debe estar fundamentado nuestra obediencia en el temor. Entonces, ¿por qué esa palabra de temor, como dice Eclesiastés, como termina Salomón después de haber visto, verdad, todo, el hombre sabiduría, como dice Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos? Entonces, recordamos que ese temor que habla Salomón es de respeto, ¿verdad? Ese No de temor miedo. es, respeta, en otras palabras, respeta, honra a Jehová y guarda sus mandamientos. Este es un sinónimo, ¿verdad? En el original eh, quiere decir esto, respeta, honra al Señor. O sea, no es temor del miedo que tenemos, ¿verdad? Cuando los padres nos van a dar una pela, es respeta, ¿verdad? Temor, respeto, honra. Sí, David. Así es. Bien, hermanos, con esto damos fin al estudio de hoy. Si alguien tiene alguna inquietud, este es un buen momento para que pregunten, vamos a aclarar. Como también hacemos otra vez la invitación que siempre hace nuestro hermano Plinio. Este es el momento agradable, este es el momento perfecto para uno comenzar a someterse en esa obediencia al Señor, buscar su rostro, buscar su dirección y sin miedo, sabiendo que obedecer es amar. Sí. Y Esa son es la muchas, primera obediencia, David. así La es, primera obediencia, ¿verdad? El dar el dar así el es. paso de fe, aprovechar la salvación que nos da Dios. Ese es Aprovechar la esa primera oferta. obediencia. Dios le bendiga, pastor. Amén. Espérese, hermano Fran, nuestra hermana Hulda había levantado la mano primero. Dele para allá. Bien. Yo iba a decir que nos vamos a encontrar en la calle algunas personas que nos van a reclamar que porque yo conocí una persona que dice que es cristiana y hace aquello y hace lo otro, cosas que uno mismo se sorprende, ¿verdad? De que esa sea la actitud de un cristiano. Yo aprendí a responderle con ese versículo. Yo siempre digo, bueno, la Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. Así Él mismo, dice que me ama, sino el que guarda mi palabra es el que me ama. así Entonces, mismo. las personas no creyentes, que son las que tienen el parámetro más fino de cómo debemos actuar nosotros, son ellos, aparentemente. Yo les digo, si tú no ves el reflejo de Cristo en una persona, no importa que esa persona diga que es un cristiano, no lo es. Simplemente tú trata de ser como Cristo. Trata tú de encontrarte con el verdadero Cristo, porque no todo el mundo en la iglesia es un reflejo de lo que Dios demanda de nosotros, es todo un proceso. Así es. Así es. Bien, hermano Frank. Así es. Sí, en la orden que Samuel le dio a Saúl, hay una situación que no sé si Saúl la bregó desde el punto de vista de la soberanía de Dios. Y yo no sé si usted quisiera darle un toquecito desde la perspectiva de la gracia. Es el versículo 3 del capítulo 15 que el hermano Plinio mencionó. Comentó. La parte B de ese versículo tiene una situación que, claro, nosotros llamaríamos a eso, en el ejército le llamamos una orden ilegal. Claro, para Saúl, viniendo de Samuel y basado en la soberanía de Dios, está lo más bien. Porque en ese versículo, Samuel le dice a Saúl, mata a los hombres, mujeres, niños y aún los bebés de pecho. Así mismo es.
pero eso hay que verlo de muchos puntos de vista. Uno es, hay que hacer un estudio bien hermenéutico en cuanto a eso. En la forma que se escribió, la época que se escribió. Incluso hay libros muy interesantes que hablan de las guerras en la Biblia. Pero lo que queremos, lo que hay que sacar de esa enseñanza no es, porque entonces ahí vamos a entrar a un debate muy científico, vamos a tener que buscar muchas páginas de eso, de cómo que Dios permite y ordena que maten a los niños, a los recién nacidos, a los animales, a los gatos, a los pollos, a todo el que estaba ahí, porque A eso es lo todo. que dice textualmente el versículo. Pero la idea central de esto es de que había que trabajar en obediencia. Porque fíjese que asimismo, cuando habla de la desobediencia de Saúl, no está diciendo, él desobedeció porque no mató a los niños, no. Sino, ¿qué fue lo que Saúl conservó de esto? Conservó los becerros gordos, El botín, conservó lo lo que mejor para él del tenía botín. valor. Entonces, ahí es que tenemos que hacer esa comparación. Y como hoy mismo estamos hablando de obediencia, tenemos que hacer esa comparación. ¿Qué fue, en qué parte fue que Saúl desobedeció? No tanto fijarnos en cuál fue la orden. Porque la enseñanza para nosotros hoy en día no es, bueno, yo tengo licencia para matar a todo el mundo. No, lo que yo no tengo licencia es de desobedecer lo que Dios me manda. ¿Se entiende, mis hermanos? O sea, lo que tenemos que enfocar nuestra atención en ese punto es por qué fue que Saúl fue condenado, cuál fue la reprensión. Fue porque él, como hacemos muchos de nosotros, obedecemos simplemente lo que nos conviene. Sí, muy bien, yo voy a hacer tal cosa, pero voy a dejar de hacer esto. Y a veces ponemos eso como que uno nunca está claro si es una media verdad o una media mentira, pero uno acomoda la cosa para obedecer lo que a uno le conviene. Entonces, esa es como la parte central de ese pasaje. Así es. Y la aplicación para nosotros hoy en día. Porque una de las cosas sobre todo que ataca la Biblia en cuanto a la vida cristiana o al carácter de nuestro Dios es de que nunca ha habido en la historia, como diferente a otras culturas religiosas, sacrificio humano. El Señor nunca ha solicitado sacrificio humano para nada. Y no nos lo va a solicitar, porque esa no es, eso va en contra del amor que hemos estado hablando también esta misma noche. Claro. ¿Alguien más tiene otra inquietud? Amén, iba a decir algo también. Amén. Dele, Manuel Luis. Podría decirse entonces que la obediencia es un principio sine qua non para el creyente. O sea, no puede haber un creyente que no obedezca a Dios, Que no tenga obediencia. porque ese es el llamado que tenemos. Y el mismo Señor Jesucristo fue el primero en enseñarnos a obedecer. ¿Por qué? Porque Él obedeció en todo al Señor y a su Padre, y vemos que Él aún en la noche antes de que lo apresaron, fue a orar y dijo: Señor, Padre, si es su voluntad, quita esta copa, pero si no, yo voy a obedecer. O sea, el propósito de él lo cumplió, fue porque fue obediente, y por eso logró hacer lo que le mandaron a hacer. ¿Entiendes? O sea que para el cristiano, dice el himnólogo, es un deber obedecer. Obedecer para el cristiano no es una opción, porque tú no puedes estar en la iglesia y no obedecer al Señor, porque entonces está de más ahí, está ocupando un lugar. O sea, tú estás en la iglesia, tú eres creyente, tienes que obedecer. Ese es un principio sine qua non para el creyente. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a demostrar que realmente tú amas a Dios. Tú amas a Dios. Así mismo.
Y también como creyentes, si no estamos bendeciendo a Dios, ¿a quién entonces estamos obedeciendo? Exactamente. Yo recientemente acabo de leer el Evangelio de Lucas. Y una cosa que me llamó la atención, aparte de las muchas canciones que menciona Lucas en su Evangelio, es la gran cantidad de oración de parte de Jesús. Y uno se preguntaría, ¿y cuál era la necesidad de Jesús de estar orando? Si Él es Dios. Bueno, Sí. Jesús oraba porque Él obedecía. Y en esa obediencia se muestra esa sumisión, esa humillación, para enseñarnos a nosotros que esa es la vida del cristiano también. Obediente hasta la Sí. cruz. Tremenda obediencia. Obediencia hasta la muerte. Lo irónico es que Hebreos dice que Jesús a través del sufrimiento aprendió la obediencia. Eso sí es irónico. Sí. Que Jesús a través del sufrimiento aprendió la obediencia. Sí, ¿Cómo sí. se explica? Así es. Como si Jesús no estuviese dispuesto, fue a la mala. Pero también eso es otra enseñanza para nosotros, de que muchas veces obedecer no es bueno, o nos cuesta, es un sacrificio, pero tenemos que hacerlo. O sea, vemos que así como dice ese pasaje de Hebreos, no fue fácil tal vez para Jesús obedecer, tal vez en su parte hombre no le era tan deseado, realmente lo hizo como un sacrificio, como también lo hacemos cada uno de nosotros, pero así vemos la recompensa también en eso. Cuando Pablo habla de esa humillación hasta la cruz, luego entonces se desborda y dice, y le dio un nombre que sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará. Y bueno, ahí está la exaltación de Jesús. Asimismo, nosotros en esa obediencia somos exaltados de parte de Jesús, aunque nos duela. Así es. El llamado es a obedecer. Y como dice nuestro hermano Elvis, realmente es algo obligatorio, no es condicional. Asimismo, cuando vemos el fruto del Espíritu, que muchas personas erradamente o ignorantemente dicen los frutos, pero si mencionamos fruto de la intención como de que uno puede hacer una cosa así, otra cosa no. Realmente el obedecer no es negociable. El fruto del Espíritu debe ser completo para todo aquel que ha sido el paso de fe. Pero aunque resulte difícil, aunque nos resulte duro, aunque para muchos se nos va a hacer cuesta arriba, realmente las bendiciones que se desprenden, sobre todo eso que decíamos ahorita, la obediencia es el primer paso para uno llegar a los caminos del Señor. Eso no tiene comparación. En estudios pasados hablábamos de que ese es el mayor tesoro, es el mejor galardón que uno puede conseguir en esta vida, y es llegar a los pies del Señor, porque eso nos va a traer salvación eterna, vida eterna, como también una vida de lujo aquí en la tierra. Pastor, me pregunto si será tal vez la falta de obediencia la razón de que en Mateo 25 dice que Jesús van a venir algunas personas y le van a decir que en su nombre hicieron milagros y toda clase de cosas, y él le va a decir, a ustedes yo nunca los conocí. O sea, no fue que los conoció y después no los conoció. No dice, nunca los conocí. Porque vivieron toda la vida engañados, profesando una cosa de boca, pero que en realidad no vivían. Ahí tiene que ver mucho con la intención del corazón. Lamentablemente, muchas personas hacen muchas cosas para su propio beneficio, para su propio ego, para ensancharse ellos. Y ahí tiene mucho que ver con eso. Incluso ese pasaje nos da a entender que eso sucede hasta en las iglesias. Muchas personas también, usted va a decir que dice que nada en la vida es gratis. Cuando alguien viene que con una oferta, toma, te regalo esto, uno de una vez se pone chivo y dice, ¿y por qué a mí? ¿Qué tengo yo de especial? ¿Para qué te me estés regalando nada? Y así mismo es, muchas personas van a hacer muchas cosas, pero ven otra vez caemos. El siervo del Señor, el que ha llegado a los pies del Señor, va a alcanzar salvación, no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por la gracia de Jesucristo operando en nosotros y dando ese paso obediente de fe, entregándole todo lo que somos a ese Dios todopoderoso. Eso que dice Fran lo conectamos con cuando dice que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, que lo que buscan es eso, ¿verdad?
el beneficio propio y el deslumbrar a la persona. Eso lo conectamos con eso ahí. Por eso, yo nunca te conocí realmente. Ya tú tienes tu, como dice otro pasaje, bueno, eso era lo que tú querías, pues ya lo tuviste, ¿verdad? Ya eres desechado. Ya tú tuviste tu recompensa. Sin tener que entrar a temas de políticos, realmente eso no tiene ni pie ni cabeza. Hoy salió en el periódico este asunto de que nuestro nuevo presidente pidió que no se ponga su foto en toda oficina pública. Yo desde chiquito me he preguntado por qué tienen que poner como de manera obligatoria. Me imagino que eso debe ser una herencia trujillita o de esa gente, pero se Claro. estila eso, de que en toda oficina pública tiene que haber una foto del presidente. Y ahora todo el mundo está alabando a este nuevo hombre, diciendo, wow, pero mira, este está pidiendo que no se ponga la foto de él, pero lo está haciendo ¿para qué? Para ser reconocido porque cambió eso. O sea, como quiera, político al fin, lo que está buscando es que su nombre, aunque sea por eso, sea mencionado, sea alabado. Y nosotros tenemos que cuidarnos de eso, porque dice el apóstol Pablo que nuestra vida debe estar detrás, escondida, con Cristo al frente, que lo que reflejemos sea la vida de Cristo. Así es. Pues bien, mis hermanos, entonces le agradecemos una vez más estar aquí con nosotros compartiendo este tema tan interesante y les invitamos al próximo martes, que nuestro hermano Pino va a traer otro tema igual de interesante. Recordemos que el tema de este libro es respuestas bíblicas. Por eso cada estudio, cada martes es una interrogante, una pregunta. Y le animamos a que si usted también tiene alguna pregunta, podamos tomar este espacio para, así como participa nuestro hermano Frank, lo hizo nuestra hermana Hulda, nuestro hermano Elvis, cualquier interrogante que tengamos, podamos aprovechar y también aclarar, porque la vida en Cristo es una vida clara, una vida transparente, y así eso nos ayuda a conocerle cada día más y desear estar nosotros dentro de ese equipo de los llamados que un día estaremos acompañando a Jesús en el cielo. Así que gracias por estar aquí esta noche. Le esperamos el próximo martes y les recordamos también que el viernes tenemos culto de oración por este mismo canal. Y que si usted no puede conectarse, ya sea un martes al estudio o el domingo en la iglesia, bueno, puede hacerlo a través de Facebook, de YouTube, y por ahí puede ver lo que hemos tratado aquí en el estudio, como también el culto el domingo en la mañana en la iglesia. Sin más nada, Dios me le bendiga mucho y vamos a orar para terminar en esta noche. Así que inclinemos nuestros rostros. Padre bueno y eterno, te agradecemos, oh Padre, esta oportunidad que tú nos das de juntarnos como tus hijos, como los hermanos, para hablar temas, Señor, de tu santa palabra. Gracias, Padre, porque cada vez que leemos la Biblia es nueva para nosotros y descubrimos tantos secretos maravillosos que nos acercan hacia ti, que nos ayudan, Señor, a conocer cada día más cómo tú eres, cómo tú obras y lo maravilloso que tú has sido y has hecho cosas para nosotros, tus hijos. Señor, también te pedimos que si alguien en este grupo esta noche necesita, oh Padre, dar ese paso de fe, que no lo deje para más, sino que lo antes posible pueda decir, yo quiero ser parte de ese pueblo de redimidos, de ese pueblo que está viviendo una vida plena aquí en la tierra y que está haciendo la voluntad del Señor. Así que le hacemos invitación una vez más, Señor, sabiendo de que eso va a traer un gran galardón, un gran trofeo y un premio, Señor, a todo aquel que lo haga. Pero lo hacemos, Señor, también como un acto de obediencia, como eso que hemos estado trabajando hoy, porque esa es la manera, Señor, de acercarnos a ti y de reconocer de que te amamos y de reconocer, Señor, de que te pertenecemos. Ayúdanos, oh Padre, sabemos que no ha sido fácil, es una carrera muy difícil, donde muchas veces el enemigo nos tienta y nos hace caer, nos hace perder el enfoque, pero Señor, ayúdanos a mantenernos en obediencia delante de ti y que podamos tener a Jesús como nuestro patrón, que Él sea, Señor, nuestra forma, nuestro maestro de enseñarnos, Señor, que tenemos que ser obedientes hasta la cruz. Gracias te damos, oh Padre, y queremos cargar nuestra cruz cada día y seguirte en obediencia. Te bendecimos y te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Amén. Dios me le bendiga, mis Amén. hermanos, y nos vemos Buenas el noches. próximo Amén. viernes por acá. Bendiciones. Paz para Amén. vosotros. Amén. Bendiciones, hermanos. Amén. Sí, dímelo. Dios le bendiga a todos. Muy bonito el tema de hoy. Sí, qué bueno. ¿Y Muy mamá bueno. está contigo? Está durmiendo. Ah,